Saludos amigos, hoy martes 10 de abril de este 2018. Hay un tema que por mucho tiempo nosotros y la colectividad, casi opinión pública, sean estos políticos de primera línea, funcionarios también de primera línea, gobernantes, etcétera, procuramos darle como un poco de lado. Parece que a la espera de que se cumplan una serie de premisas, que es el caso de las relaciones económicas y diplomáticas formales con la República Popular China, la segunda gran potencia del mundo, en camino, dicen, para el 2025 convertirse en primera potencia económica mundial. Nosotros somos de los primeros países que iniciamos de relaciones a finales de la década de los 40 del siglo pasado con Taiwán, la República China de Taiwán, como se le decía entonces, cuando el general Chiang Kai-shek mudó hacia la pequeña isla después de perder el control, la mayor parte del control del territorio firme, continental, de los revolucionarios del Partido Comunista Chino encabezados por Mao Zedong. Desde entonces, por tanto, ha existido esa relación intocada todavía con Taiwán. Es una relación incluso de no mucho impacto desde el punto de vista económico y social. Fíjense ustedes, en el año pasado, el intercambio comercial con Taiwán, o sea, las exportaciones de República Dominicana con Taiwán fueron 197 millones de dólares. Un incremento incluso de 18.7%, pero insignificante. Las importaciones ascendieron a 124 millones de dólares, unos 18 millones más que el año anterior. Pero aquí a la mano no tengo las cifras del intercambio comercial con China continental. Y usted puede estar seguro que más que duplique esa cantidad, pero mucho más. Una buena parte de las mercancías que nutren el servicio ferretero del país, de todo tipo, proviene de China ya. Una buena parte de electrodomésticos provienen de China popular, de China comunista, y ya sí, hay una corriente intensísima de importaciones desde República Dominicana y cada vez más se amplía la brecha del déficit, porque nosotros muy poco lo que podemos colocar en la República Popular China en razón de que lo que tenemos allá es una oficina comercial y no hay una actividad de negocio impulsada por las relaciones diplomáticas, que son las que muchas veces facilitan todo esto. ¿Por qué desde desde la década de los 40 hasta hoy no se han establecido relaciones con la República Popular China? Porque, en primer lugar, todos los gobiernos que se han sucedido del Partido Comunista Chino en la República Popular China han puesto como condición que para establecer relaciones con ellos haya que romper definitivamente con Taiwán y erradicar todo tipo de relación formal para entonces hacerlo con ellos. Esa es la condición sine qua non. Pero además, dicen los chinos, que hasta que no haya ese tipo de relación, sus fuentes financieras de negocios, de inversión, no van a estar disponibles para los países en los cuales ellos se interesen en negociar. En el caso dominicano, incluso ellos llegaron a ganar un concurso para 2 plantas de 600 megavatios cada una
a carbón, a la CDE, con un contrato fijo, un contrato llave en mano, muy parecido al que se está ejecutando en Punta Catalina. Pero claro, si la sofisticación de esta planta, Punta Catalina es una planta de última generación. Aquellas que se negociaron y que ganó la empresa Sichuan de China, eran plantas comunes de esa de carbón. Tuviéramos los residuos de esa central de 1.200 megavatios por todas partes, o buena parte, porque se iban a ubicar, tengo entendido, que también en el sur, allá cerca de Itabo. Bueno, el asunto es que eso no se dio, porque cuando todas las condiciones que había reclamado Sichuan, las autoridades chinas, para que ese proyecto se diera, como ellos aportaban el capital, al final, ellos dijeron, los chinos, que la República Dominicana tenía que romper relaciones con Taiwán para que el Banco Exterior chino le prestase a Sichuan, el consorcio, los recursos para erigir esa central a carbón, con un contrato que estaba garantizado, porque era un contrato que obligaba a la CDE a comprarle la energía a un precio fijo, e incluso demandaron los chinos por considerar que la estructura financiera del Estado Dominicano y de la CDE no parecía tener suficiente garantía, que se le abriera una carta de crédito reconductiva para que cualquier atraso que se acumulara en el pago de la energía facturada a CDE se la pudieran cobrar de esa carta de crédito. ¿Saben qué hizo el gobierno dominicano? Eso fue en tiempos de Leonel Fernández. Le abrió una carta de crédito por $800 millones. El valor incluso de la inversión que ellos iban a hacer, pero para pagarlo como factura energética y garantizarle a Sichuan siempre el dinero. Y lo hizo el Banco de Reserva. Para conseguir eso, el gobierno tuvo que ordenar al Ministerio de Hacienda remitir una resolución al Congreso y esta a su vez aprobar que el Banco de Reserva pudiera conceder esa carta. Todos esos pasos se dieron. 2 años negociando pero al final dijeron, bueno, pero ahora es que ustedes no han roto, pero usted no puso eso como condición. Sí, pero es imprescindible para que el Banco Exterior China, o sea, operaron como una potencia imperialista, siempre tratando de imponer por la fuerza económica su voluntad política. Así, ni Leonel Fernández ni Danilo Medina iban a negociar con China. Y miren que ya la República Dominicana es uno de 3 o 4 estados que quedan en esta región del mundo que tienen relaciones con China nacionalista, Taiwán, y que no ha roto para irse a incorporar a la China continental, de los pocos. Pero en el caso dominicano ha imperado hasta el momento la dignidad del Estado. La negativa a aceptar que en unas relaciones diplomáticas se imponga una visión imperialista, como la que ha pretendido la República Popular China hasta el momento. Independientemente de su importancia, independientemente de la repercusión que tendría una relación con China. Que por cierto, hoy abre la primera empresa de capital chino de la China continental, abre hoy en el sector Zona Franca. Es una pequeña empresa, 125 millones de pesos de inversión para hacer andamios metálicos. Y es significativa porque a pesar de que no existen esas famosas relaciones que reclamaban los ejecutivos de Sichuan y la representación comercial, ellos siempre han tenido una oficina comercial de negocio aquí. De acuerdo cuando en ese momento se negociaba que Kai Wai-Kwan era el jefe de la oficina. Y en más de una ocasión, nosotros conversando con Kai, le decíamos, Kai, si usted pone eso, lo que usted está es retando al gobierno dominicano.
poniéndolo en una situación difícil. Nadie que se respete va a aceptar una imposición de esa naturaleza, aunque le convenga. Aunque le convenga, porque es un problema de dignidad lo que está de por medio. Todavía hoy no han podido doblarle el brazo a las autoridades dominicanas. Todavía hoy intereses dominicanos muy sólidos. Ya el intercambio comercial de muchas empresas dominicanas muy influyentes, dueñas de medios de comunicación importantes, con buenos nexos políticos, se han incrementado notablemente. Aquí los intereses de la República Popular China están representados incluso por grandes empresarios que ven como natural que si ya esa realidad se ha impuesto, bueno, que el próximo paso, las relaciones diplomáticas, materialice con alguna velocidad y definición. Pero bajo esa perspectiva, difícilmente. Eso es lo que no han aceptado, ni Lionel ni Danilo, porque se respetan. Y porque cuando usted se prosterna de esa manera, terminan dándole nalgadas. Por eso que usted ve la firmeza del gobierno con respecto a la OEA y a la voluntad del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Unión Europea, nuestros principales socios comerciales con respecto a Haití, al tema migratorio. Porque es que con los grandes, aún reconociéndole su poder e influencia, usted tiene que ser digno. Si no lo es, lo maltratan, lo desconsideran, lo irrespetan. Esa es la historia. De manera que si bien recibimos con mucho agrado la empresa esta de la República Popular China, primera formal en el país, en el sector zona franca, pequeña, lo que va es a producir estructuras de aluminio, o sea, importándolo, porque aquí no se producen perfiles de aluminio de la envergadura que supongo yo que una planta de ese tipo reclama. Es para importar y procesarlo aquí. Grandes palanquillas, la calientan de nuevo y la cortan según las necesidades de diseño. Probablemente para exportación, porque es una zona franca. Es para exportar a la zona cercana. Pero es una pequeña empresa. Esa es otra cosa. Si la República Popular China inicia una presencia empresarial en el país, hágalo grande. No lo haga en una forma, es una empresita. En zona franca. Lo que te revela que hay todavía una especie de tanteo, de demostrar que puedo más, pero si ustedes acceden. En mi opinión, esa ha sido una táctica incorrecta. Creo que todavía los chinos no comprenden que un comportamiento imperial al estilo norteamericano no se les supone. No se les supone. Y por tanto, provenir de ellos que han defendido la libertad del tercer mundo, su capacidad de autogestión y autodeterminación. Pero bueno, esa es la realidad. Vamos a ver, vamos a recibirla de primera intención. Una fuente de trabajo nueva, unos cuantos centenares de empleos, muy pocos, pero es bueno. Todo es bueno. Todo lo que crea nueva fuente de trabajo es bueno, bien recibida. Pero que no vayan a abrir los ojos con eso. Se necesita más. La presencia china aquí es grande. Ustedes ven unas grúas grandísimas que hay en el puerto multimodal Caucedo. Son chinas. Domicén, la planta de cemento de los Vicini que está ahí en Peravia, en la provincia entre Peravia y Ace. Una señora planta, es enteramente china, desde el tornillo inicial hasta la pintura final. Esa vinieron 250 chinitos, bajo un grupo de ingenieros, se montaron en un barco, lo anclaron ahí mismo, en la playa,
Y de ahí salieron con todas las partes y montaron esa planta preciosísima, modernísima. Quema barbojo de la caña. Ella es autoenergizada. Quema de todo. Leña, barbojo, bagazo. Automatizada. Pero no hay ahí un clavo dominicano ni nada. Ni siquiera una hora de sudor criollo. ¿Sí? Todo lo que se sudó ahí fue un grupo de chinitos que vinieron en un barco, que dormían en el mismo barco y comían ahí mismo. Ese es un tipo de presencia de capital muy raro, muy centralizado, y hay que pensar las relaciones con la República Popular China. La cosa no es fácil ahí, ¿eh? Para los que viven reclamando que diversifiquemos nuestras fuentes de negocio y de comercio. Sí, pero vamos a ver con quién, en qué condiciones. Vamos a ver en qué nos ofrecen. Es verdad que las perspectivas son enormes, que los proyectos que ellos tienen con los países con los cuales tienen relaciones diplomáticas y comerciales son grandes. La presencia del capital ahora mismo en Venezuela, los negocios con Venezuela son una parte de la explicación de que Maduro y su equipo estén en el poder todavía, con un mínimo de eficiencia mínimo, pero están ahí. Los chinos son sus principales sostenedores en este momento. Y también Irán. Pero bueno, esa es la situación. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, observando que... ¿Qué es lo que te pasa a ti con los chinos? Vino con los ojos rasgados. ¿Qué es lo que te pasa a ti con los chinos? Bueno, que vienen a hacer una inversión. Que vengan todos, que vengan todos. Pequeña. Nosotros necesitamos inversión. Mucha. Siempre y cuando se acojan a las leyes nacionales. Y los respeto. Y respeten, que vengan, que vengan. Así, Pedrito. Te tengo que decir una cosita ahorita. Seré considerado contigo. No conmigo, no con el país, porque el país es que necesita inversión. Necesitamos inversión, Pedro. El país necesita. Y ojalá otras muchas naciones se interesen en toda la zona y nos incluyan. Porque así también los niveles de dependencia bajan de otros que lo quieren todo. Y que si tú no le compras un tornillo te mandan a trancar. ¿Tú la cogiste? Si no, pregúntale a Andino Peña. Bueno, no a Andino, pregúntale a Lula y pregúntale a todos esos jóvenes que están pasando por momentos difíciles, ese movimiento progresista a nivel latinoamericano, el estrés frente a esta embestida de esa derecha y ultraderecha, bien soportada. Buenos días. Pedro. Sí. Voy a... 5%. ¿Eh? La exportación de cemento cayó 5% el año pasado. Pero mira, Pedro, hay una cosa importante para que me ayude con esto, porque lo estaba buscando y entonces llámame, porque llegué tarde. Miren, estamos en un proceso, en un momento de mucha importancia para el país, porque mientras asoma el tema el tema político, electoral, muy a destiempo, insisto yo, muy a destiempo, y eso ha traído consigo campañas y campañas que buscan de alguna manera cerrar puertas, cerrarle espacio a determinados proyectos, abrírsela y abrírsela obviamente a otros. Y mientras procuran meter miedo en el país con el tema este
de la persecución, del proceso de este fenómeno de judicialización de la política que está acometiendo en forma muy fuerte en toda América Latina, con consecuencias realmente funestas, no para el liderazgo que de por sí en el plano personal y político está sufriendo en carne viva esos desafueros, sino por los pueblos, muchos de los cuales han visto caer, retroceder un proceso que llevaban de franco fortalecimiento, de desarrollo, de emancipación, si se quiere, de combate efectivo a los niveles de pobreza que nos atañe prácticamente a todos los países de la región y que se había logrado en base a políticas públicas que llegaron de la mano del movimiento progresista a nivel latinoamericano, han ido sufriendo laceraciones terribles por componendas locales y foráneas unificadas en torno a detener ese proceso de emancipación. El último de los cuales ya ustedes ven es el caso de Lula, un caso realmente terrible, feo, vergonzoso, de cómo se toma por asalto a la justicia para procurar detener un proceso político, un proceso de cambios que se venía dando en Brasil y que colocaba a esa gran nación en un proceso permanente de fortalecimiento como espacio, bloque de poder económico importante, pero que procuraba al mismo tiempo ir abriendo las compuertas para una alianza estratégica, solidaria de toda la región, para ir rompiendo precisamente con estos esquemas monopólicos de hegemonía de determinadas fuerzas internacionales, empresariales y de Estado. Y fíjense por dónde va con un presidente como Lula encarcelado, sí, con un expediente bochornoso. Bochornoso para la justicia. Para la justicia. Para la estructura de poder. Claro que sí, Pedro. Claro que sí. Para él. Claro que sí, no, para él no. Bochornoso para ellos. Para todo lo que para todo. Pero lastimero para el pueblo brasileño. Que yo quiero insistir en que eso tiene sus peores y más dañinos efectos sobre los pueblos. Porque vayan a ver. Entonces eso de que a Lula lo persiguieron, porque ahí oí un analista ayer decir que esa persecución Lula se la buscó por insistir en querer volver al poder. Pero ven acá, ¿y qué es eso? Reclamado. O sea, reclamado por el pueblo. Al insistir bajo un reclamo de su pueblo en querer ir al poder, entonces eso justifica la persecución grosera esa que contra Lula. Pero hasta ahí no podemos llegar. Y no es verdad, porque él tenía la opción de... Pero ahí no podemos llegar. Es que no. Oye lo que te voy a decir. Cuando promovió a Dilma. Oye lo que te voy a decir, Pedro. A mí no me van a narigonear con el temita ese de la reelección y de la... Yo creo en los pueblos. Yo creo en los pueblos. Creo que el pueblo es soberano. Y si usted demuestra que usted se acoge a las leyes del país, en virtud de la cual usted pueda presentarse, como el caso de Lula, presentarse, bueno, usted hay que darle la oportunidad, usted no tiene por qué venir a crearle todo un mecanismo de presión y de persecución artera como la que se ha propiciado. Y fíjense si eso no es verdad, que hoy precisamente ahí vi en uno de los medios digitales que ya encontraron, oye Pedro, indicios para marcharle a Correa. O pero Correa no se retiró, no se desplegó y dijo, no, yo no voy a... No. Y ya, porque el asunto es ir sobre el liderazgo, sobre esos líderes que han transformado sus respectivas naciones. Es contra ese liderazgo, no me vengan ustedes a mí con esa tontería. Porque Lula, bueno, volver, porque quería volver. El otro se retiró, pero aún así hay que ver.
romperle la cabeza, encerrarlo. Pero mientras todo eso pasa, mientras todo eso acontece, yo me siento un poco tranquilo, más tranquilo, porque insisto en que en el caso nuestro de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina no ha descuidado su agenda. Y muy por el contrario, en vez de abocarse a estar escuchando tontería y estar maquinando en procura de responder a tales o cuales maquinaciones, lo que está es muy empeñado en resolver los problemas que él se comprometió a resolver en este país. Y lo está haciendo con hechos muy concretos. Nosotros hablábamos ayer de Punta Catalina, de por dónde va, indetenible y por dónde va. Y que vamos a tener, esa energía la vamos a tener a los precios que se dijo de 8 centavos de dólares, va a salir de ahí de la planta a final del 2019. Se hará la luz, para decirlo de alguna manera, se hará la luz. Se habrá iniciado en firme el proceso de liquidación y determinación de los apagones en el país y de la mafia estructurada que había y que existe todavía, que está por ahí, sus elementos que nos acogotan y que han acabado con el presupuesto y con el erario, porque hemos tenido que dar mucho más de lo debido para responder a la industria del apagón. Entonces, esa es una situación que se está afrontando sin mirar para los lados. El presidente, ahí es anteojera y fuete. Sin distracción. Sin distracción de ningún tipo, ni de político, con esa voceadera y esas cosas y esos nervios que tienen a mucha gente que creen que el mundo se les viene encima porque se le agota el tiempo de colocarse en el poder. No. Es terminarme Punta Catalina para iniciar de inmediato la construcción de las otras dos que hace falta para responder a la demanda de energía, a un plan de generación eléctrica en el país, donde, como dice Pedro, el Estado ha tomado ese mismo tema para recobrar su dignidad. Sí. Su dignidad y darle equilibrio, darle equidad a la producción y comercialización de energía eléctrica en la República Dominicana. Eso es. Pero por el mismo, mientras se está hablando de todos estos asuntos políticos, electorales, a destiempo, insisto, el presidente está enfocado en resolver, como se ha comprometido, a darle al sur el elemento que necesita para incorporarse al proceso de desarrollo que ya se siente en otras áreas del país, que usted la ve, usted siente que el país avanza en el este, que el país avanza en forma vigorosa en todo el norte, que el país se ha transformado en su gran Santo Domingo, pero necesita de ese polo que es el sur. Y entonces este presidente dijo, no, uno de los elementos básicos que nosotros necesitamos es reforesta, agua y desarrollo vial. 3 componentes importantes para entonces abrirle las compuertas a la gran inversión en la locomotora de la economía, que es el turismo para el sur. Y ayer, justo ayer, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, firmó con el banco, ¿cómo se llama el banco latinoamericano? Banco Centroamericano de Inversión. Banco Centroamericano de Integración Económica. Del que somos Un contrato por 249.6 millones de dólares a 13 años plazo y una tasa de 2.20 por encima del LIBOR.
Él no olvida, él olvida los nombres, por eso a todo el mundo le dice caballo y caballa. Ahora las cifras, él es el mejor. Olvídense de eso, ¿eh? Gracias, Pedro. Eso firmado ayer por Donald Guerrero, por disposición expresa de un presidente que dijo, se cerraron las compuertas del banco anterior, el banco porque eso eran unos recursos. Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, el BANDES, que había aprobado mismo préstamo y su directorio lo había aprobado, pero con los rebuses esos de Brasil no se desembolsó un centavo de eso. ¿Qué uno haría sin una efectiva colaboración del equipo que te pone hasta tomarte el cafecito en lo que tú hablas? Miren otra cosa. El presidente dispone que ante esa eventualidad, con esos recursos, con ese banco brasileño, dice, no, yo tengo un compromiso con el pueblo dominicano y fundamentalmente con el sur de construir Monte Grande, por lo que eso va a implicar para toda esa zona en materia de agua potable, en materia de riego, en materia de control de avenida, en materia de energía eléctrica. 18 megavatios. Porque sin agua, sin energía, sin desarrollo agropecuario, que es un soporte básico también para el turismo, no hay turismo. Pues ¿turismo de qué? 6 metros cúbicos por segundo de agua potable. Y a impactarte 4 provincias. 554,000 tareas de bajo riego. Sí. 18 megavatios instalados. Y, esto es muy importante, el control de ese río terrible que es el Yaca del Sur en su desembocadura. Que hace estrago. Pero óigame lo que le voy a decir, para que usted vea cuando un presidente está centrado en lo que tiene que centrarse, sin dejarse distraer. Entonces él dice, no, vamos a buscarlo. Pues se encontró esos recursos. Ahora ese contrato, en esos términos favorables, como dice Pedro, va al Congreso Nacional, como debe ser. El clavo pasado. Pero no me diga que sí el clavo ha pasado. Dime que se va a cumplir con esa formalidad y se va a mandar al Congreso y el Congreso lo va a ver para aprobarlo. Y el sur va a contar con Monte Grande, con todo lo que eso implica, ya les dije, en todas las áreas. O sea que el gobierno le había dado 50 millones al consorcio y ya llevan 6 meses ganados de trabajo. Sí, pero oiga lo que le voy a decir, eso va a traer consigo de inmediato. De esos 250. 2,000 empleos. No, pues están ya. Directo allá, fajado. Pero tú tienes que dar sostenibilidad. Eso, si esos chelitos no aparecían, Pedro, bye. Bye. Ese proyecto va a estar en 30 meses. Y el presidente lo buscó. 30 meses va a estar. Lo buscó. Entonces el presidente está con Punta Catalina, con Monte Grande. ¿Para cuándo es que va a estar Monte Grande? ¿Para el 20? Monte Grande son 30. Bueno, finalizando el gobierno, entra Monte Grande. Finalizando el gobierno, entra Monte Grande. En la parte en el último semestre de la... Sí, pero ¿quién va a cortar esa cinta? Bueno, puede cortar el presidente, como tú dices. Pero déjeme decirle. Puede cortarlo. Óyeme, es Punta Catalina y Monte Grande. El dinero está ahí. Pero miren de qué estamos hablando. Es Punta Catalina y Monte Grande en lo que está enfocado este hombre, Danilo Medina, en vez de estar en la chelcha esta de política. Entonces, al mismo tiempo, ustedes saben que ya para mediados de este año, para ahora, entre mayo y junio, nosotros vamos a tener 2 elementos importantísimos para el problema, el otro gran problema del país, el tránsito. Vamos a tener el teleférico de Santo Domingo más el metro, y vamos a tener la segunda línea del metro terminada ya, que va extendida. Sí. Ustedes oyen. Y si Dios mete su mano y el presidente entiende lo que todos les estamos diciendo. También los autobuses articulados. Que vamos a iniciar de inmediato. Los autobuses articulados. No, meternos para los Alcarrizos con el metro, allá. Esa sí es la obra. ¿Ustedes me están oyendo? Ahí sí es verdad que damos un tablazo. Ustedes me están escuchando. Entonces, pero fíjense que el presidente también está enfocado porque él ayer le pasó revista al proyecto agroforestal que en San Juan de la Maguana se instaló ya el instituto, el organismo rector de lo que va a ser, que le va a servir de sustento a los 7 proyectos
agroforestales para eso, para esas 4 provincias del sur, Pedrito, con todo lo que eso implica para el rescate de toda esa zona depredada y afectada muy severamente por la incursión de mano de obra haitiana que ha acabado con eso por ahí, muchísima gente tumbando, y una industria donde participan empresarios haitianos y dominicanos, y guardias dominicanos y guardias haitianos, y políticos dominicanos y políticos haitianos. Que le facilita carbón de Guayacán del sur. Bueno, a el presidente a los asaderos de la Florida. El presidente está, a los asaderos de la Florida, carbón. El presidente está enfocado. Entonces el presidente está enfocado en eso. Fíjese, le hablé de medio ambiente porque se reunió esta semana la gente que le va a marchar en la comisión para el rescate del Yaque del Norte. Que ustedes saben que eso también es fundamental para esa zona, lo que se tiene que hacer para el rescate del yaque, que es similar a lo que se está haciendo con Río Sama e Isabela, que vamos avanzando también en esa dirección. Medio ambiente, transporte, electricidad, presa con el caso de y el asunto del turismo. En esos temas fundamentales, y no tengo que agregarle, o debemos agregarle, lo otro que no se ha detenido, que son los 2 grandes procesos fundamentales, que es salud. ¿Ustedes saben cuántos hospitales va a entregar el presidente en este mes? 10, de aquellos 56, 10 va a entregar, 10 adicionales va a entregar en este mes. 10 hospitales que han recibido la mano del Estado Dominicano, tú viste hoy la foto del Mocoso Puello, full de gente, pero ve a ver aquello. Entonces, en salud y en educación, ustedes saben que eso no se ha detenido, que la más reciente ponderación a lo que está pasando en salud y en educación la dio al Banco Mundial a través de su representante, que ha visto eso como un proceso en firme de lo que debe ser y es la base fundamental para el desarrollo integral, que es salud y educación. Un pueblo que no es sano, Pedro, y un pueblo que no está educado. Él dijo, ahí está la infraestructura básica para conseguir eso. Ya la tiene. Entonces, en eso está y deberá seguir el presidente Danilo Medina. Lo otro, más adelante, se verá sin descuidar los flancos. Como por ejemplo hoy, que el canciller de la República precisa, y qué bueno que lo precisó, precisa que esa mesa de diálogo, de la cosa esa de que Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a tocar el tema migratorio. Bueno. Se compromete el canciller, habló el canciller, habló el gobierno. Bueno. Ese tema no está en la agenda de la fuñida mesa esa de... No está en la agenda, dice Miguel Vargas Malola, ya tenemos anotado aquí y registrado ahí, guardado, porque ya tenemos 2 importantes aclaraciones que le dan certidumbre al país por parte del gobierno. La primera, la que dio el consultor jurídico a nombre del presidente de la República, de que no se va a variar ni una sola de las reglamentaciones que hay en este país, que para el avance de lo que debe ser la preservación del territorio y de la soberanía nacional en materia migratoria. Lo dijo el presidente a través de su consultor jurídico. Lo dijo. Y ahora el canciller de la República, frente a esta nueva amenaza de esta mesa de la cosa esa, la Comisión Interamericana, dice, bueno, sí, la comisión va a discutir una serie de temas, pero no el tema migratorio. Entonces nosotros le vamos a tomar la palabra al canciller y le vamos a tomar la palabra a Espinal, al consultor jurídico, y junto a ellos dos le vamos a tomar la palabra entonces al señor presidente de la República, Danilo Medina, que por suerte, insisto, no se deja distraer por este laborantismo proselitista a destiempo. En vez de estar todos enfocados en que esa agenda se desarrolle con todo vigor
para seguir derribando esos obstáculos que se han pretendido anteponer al país, él sigue enfocado en lo que debe estar enfocado, en lo que él se comprometió, que es precisamente marcharle a temas tan nodales como la educación, la salud, el transporte, la electricidad y fomentar realmente un desarrollo equilibrado del país. Bueno, pues démosle los buenos días. Buenos días, Orión. Compañeros de trabajo. Buenos días, saludos. Orión Mejía y Covarrubias. Saludos, amigos. Bueno, vi al presidente muy temprano y ya está en su despacho. O sea, lo vi en el camino. Está muy temprano. Lógicamente debe estar trabajando en la agenda que va a desarrollar en Perú, en la Cumbre de las Américas, que comienza el día 13. Mañana viaja. Mañana viaja y va a hablar el viernes. Sí, el viernes. Y viene el sábado. Se queda mucho tiempo. Y retorna el sábado. El presidente, voy a decir, es una reunión muy importante para un jefe de Estado de un país pequeño como el nuestro. Las reuniones bilaterales que va a tener el presidente con otro jefe de Estado. Tengo entendido que está en la agenda está conversar con el primer ministro canadiense, el presidente Santos de Colombia, y lógicamente se estará agendando seguramente alguna posibilidad de un encuentro con el presidente Donald Trump. Siempre eso Sí, claro, los diplomáticos que están trabajando en esa dirección. Porque todo es cuestión de agenda, no es que un presidente no quiera o no desee hablar con nadie. Es un problema de si puede alguien entrar en su agenda. Y el presidente Trump tiene la agenda de los casi 20 presidentes que van a estar allá. Todos estarán interesados en conversar con el presidente Trump. Incluido Chávez. Incluido Chávez, que va a estar allá. No sé, todavía no se ha confirmado. Chávez no puede ir. Si Chávez se aparece, está el juidero. No, si Chávez se aparece, está el juidero. Porque es un Me fantasma. acuerdo, Dios lo tenga en gloria. Dios lo tenga en gloria al presidente Chávez. Dios lo tenga en gloria. Yo acababa de ver ir a la funeraria de un amigo, no me pregunten quién. Lo veo y cuando llego a mi oficina dice que ese amigo mío me está llamando. Le digo a mi secretaria. ¿Tú fuiste al funeral? Al funeral que se murió. Funeral del amigo que Que murió. va Y me para dice, Camposanto ya. no, ya. Y ella me dice, lo está llamando fulano de tal. Digo, no puede ser porque yo acabo de venir allá. Sí, señor, es él. Mire aquí, digo, ¿cómo va a ser? Digo, y entonces tomo el teléfono con mi legítima razón porque la secretaria dijo que es él. Mire, yo le tengo a ese él que lo está llamando. Y resulta que era el hijo que tenía el teléfono de él. Y se le marca el teléfono. Y ella no que sabía. es él que ella no sabía. Sí. Yo digo, no es posible eso. Entonces, a propósito de eso que tú dices. Mire, señores, en Mozart, y me imagino que Pedro también, ofrecieron a ustedes un panorama auspicioso, me parece muy auspicioso, de cómo va el país. Nosotros estamos obligados a presentar la otra cara de la moneda generalmente y también presentamos el patito feo cuando sea necesario hacerlo. Claro. Lo que pasa es que el año comenzó con un crecimiento de la economía de 6.7 en su primer trimestre. Ajá. En sus dos primeros meses. Y yo, ustedes saben, había dicho, a mí me parece que la economía va a arrancar después de Semana Santa. Resulta que el Banco Central me sorprende y señala que las actividades económicas del país aportaron un crecimiento para esos 2 meses en proporción al producto de 6.7. Dice que por encima de lo previsto. ¿Es correcto? Yo inmediatamente pregunté cuáles fueron las actividades. Yo dije, el gobierno ha debido aportar mucho a ese crecimiento por el lado del fiscal y también por el lado de la inversión. Porque realmente el gobierno... Ustedes no se imaginan cuánto se están desembolsando para las empresas que están construyendo los proyectos habitacionales dentro de la ciudad Juan Bosch. Se van a entregar más de 2.000 unidades de apartamentos en lo que resta de gobierno de ese proyecto. Y ya se han entregado una cantidad apreciable. Ahí vive mucha gente, Pedro. Ahí hay muchos edificios concluidos, pero extremadamente hermosos y modernos, Pedro. Yo estuve ahí, me impresioné. Yo pensé que era una especie así como de invivienda, guardando la distancia. No, Pedro, es una ciudad
con cuerpos de bomberos, con hospitales, con escuelas, con liceos, con politécnicos, con qué sé yo cuánto, con todas las Zona de esparcimiento. no, eso me recuerda, guardando toda la distancia del mundo, solamente la precisión para que las cosas, para que los asentamientos ahí se manejen adecuadamente. Me parece como construyeron a Brasilia, que una cosa para este lado igual, una cosa para este lado acá, guardando la inmensa distancia, ¿verdad? La descomunal distancia. Lo que quiero decir es que eso está hecho para que la gente viva bien y viva decentemente. Y te estamos hablando de apartamentos de 900,000 pesos, 1.100.000, y con pagos de 8,000 pesos mensuales a una tasa igual a 20 años, con un fideicomiso que le va a proveer la diferencia que pueda haber en la tasa de interés. ¿Qué te parece? Entonces, cuando tú ves que te dicen, no, en este mes se desembolsaron 100 millones a los, el otro mes 100 millones, 200 millones, tú dices, eso va rápido, Pedro. Y va así, ¿por qué? No es porque el gobierno tiene dinero, porque el gobierno le está, los bancos se están ofreciendo el dinero así, porque así, no, porque la economía lo está reflejando, Pedro. Ese préstamo de la presa de Monte Grande, si hablamos del lado pesimista, el endeudamiento externo, ¿no sabe cuántas tareas va a mojar esa presa? 550,000 tareas nuevas. ¿Qué se hace en una tarea mojada? Que está regada. O sea, riqueza. Además, un acueducto de 6 metros Eso va a cúbicos. devolver eso. Entonces, O sea, el acueducto para potabilizar el agua para Barahona, Bauruco, Jimaní y Pedernales, en suma va a ser 130 millones de galones de agua diario. ya tú 6 entiendes. metros Entonces, cúbicos. ¿tú sabes cómo se llama eso? Redistribución del ingreso. Exactamente. Ese es un préstamo que se puede tomar. Y si tú pones como si fuera tu casa, hay crédito que tú dices, ese crédito es necesario para mi casa. Exactamente. Porque va a aumentar la calidad de vida de mi familia. De mi familia. Eso es lo que se llama. Entonces, yo lo que llamo la atención en dos vertientes, y no quiero ser el que le eche jabón al sancocho. Lo primero, Mozart habló del proselitismo a destiempo. Yo creo, lo digo con toda honestidad, que la clase política dominicana está jugando a la ruleta rusa. Sí, señor. Y yo digo la clase política en sentido general, porque todo es un laborantismo y un laboratorio. Es decir, todos hacen, por ejemplo, yo sé, nosotros tenemos informaciones muy privilegiadas, igual que ustedes dos, ¿por qué algunos expedientes judiciales no se ampliaron? Para preservar la democracia, Sí. especialmente la democracia partidaria. Exactamente. Entonces, si hay esfuerzo de la nación a decir, un momentito, se necesita un contrapeso. Dejemos cada cosa que camine en lo que un determinado núcleo político se fortalece. No tengo yo que decir más nada. Entonces, agarran algunos núcleos políticos. No quisiera que nadie entendiera que yo estoy diciendo, yo no me estoy refiriendo al tema judicial, yo me estoy refiriendo al tema del fortalecimiento de la democracia política que se sostiene en los partidos políticos. Entonces vienen y hacen un laborantismo y dicen, dos líderes, dueños del partido, Pedro, y dicen, ¿a quién tú pones en la presidencia? Yo pongo a fulanito de tal. Y tú, yo pongo a mi hija. Ya tú sabes a quién yo estoy hablando. Bueno, ese partido hace unas elecciones. Todavía la sociedad y la prensa le dice, le vamos a dar un chance. No, Ivo, lo que sea algún lío, que la cosa, sigan votando. Eso para que tú veas que la sociedad quiere gobernanza a partir de una democracia política. ¿Qué pasó? Que un liderazgo no se fue porque las generaciones que vienen lo sucedieron, no, lo sacaron. Hay cosas que no se hacen así, Pedro. La vesícula tiene que tener algún tipo de función en el cuerpo, si no existiera. No te saques la vesícula nada más porque tú sientes un dolorcito. Mira a ver qué tú puedes hacer con ella. Yo no la tengo, por cierto. En la democracia no se puede hacer eso, Pedro. En la democracia se va paulatinamente en las cosas. Eso ocurría en las sociedades socialistas con vocación socialista, donde el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética sacó a todo el estalinismo del escenario así. Luego vino Brezhnev y sacó... luego vino Brezhnev y su seguido y su subsiguiente ministro y sacaron
a todo lo que sea del 20 Congreso, que fue Nikita Khrushchev. Y así fue. Nikita fue del 20 Congreso. Y luego vino el glasnost, y luego vinieron los whisky, y la vodka, la perestroika de la vodka y la cosa, y los empresarios y la cosa. Y luego tenemos un tipo bastante mano dura. El muchacho Putin. Putin, que es un Superman de mano dura. Bueno, eso es. Pero aquí en la República Dominicana, nosotros lo que tenemos todavía muchos años que fortalecer el sistema político. El sistema político dominicano, la economía y la vocación democrática que debe sustentar esa economía no se corresponde con el desarrollo partidario, Pedro, todavía. Todavía aquí creen que los partidos son de dueños, de gente que está. Aquí hay 2 partidos o 3 partidos grandes y otro partido ahí que el presidente Balaguer no quiso que fuera partido en su momento, porque el partido era Balaguer. Y crear una estructura partidaria, eso lleva tiempo. A mí me preocupa la forma como la dirección del PLD lleva la crisis. De verdad me preocupa. A mí me preocupa el que esté jugando. Tira, ahora tira tú. Le hacen así al rotor del revólver, sí, con una bala. ¡Pam! Mira, no me maté, ahora vas tú. Y cuidado, que yo creo que ni le están dando vueltas al rotor. Le están diciendo el que le dé en la cabeza ya tú sabes. Y van, ¡pam! No, ahora tú. Ese es un buen símil. Ese es un buen símil. La gente entiende eso bien. Y yo pienso eso, y no lo pienso ni por lo que están en la dirección del PLD, ni por lo que están en la dirección del gobierno. Yo creo que aquí se puede producir una crisis que la va a originar el sector partidario, el ámbito de la democracia partidaria. Para afectar al país. Mira lo que está haciendo. Yo creo que bien, si los líderes y los dirigentes partidarios lo aceptaran, lo que está haciendo el Tribunal Superior Electoral. Atiendan el debido proceso, atiendan sus propias leyes internas. Ustedes no son dueños de los partidos. Con el caso de Guido Gómez, sí, tú puedes decir bien votado, no. Que la voluntad de sacarlo del partido es otra cosa. Ahora, usted tiene que sacarlo con el debido proceso. Tiene que escucharlo, sí, tiene que tener el comité de disciplina, lo que sea, el órgano, y sacarlo conforme al debido proceso. Cosa que le niegan a ese grupo, como el de Guido Gómez, que niegan el debido proceso a todo. Todo el mundo es delincuente y es ladrón, sí, y es una cosa. El debido proceso. Bien, se lo dijo. Le dijo al Partido Reformista, no, usted no pidió una licencia, usted que sí. No va, y al otro sector del Partido Reformista tampoco, bien, y al PRD tampoco, y se lo van a decir al PLD si se descuidan. Sí. Y eso va entendiendo, o recomponen la democracia partidaria, Pedro, que no la hay, la recomponen. No puede ser que el comité político del PLD no tenga la suficiente autoridad, o el comité central, que es el máximo organismo del PLD, o el Congreso. El Congreso del PLD pasó sin pena ni gloria, hay que decirlo. Eso es verdad. Las 15 resoluciones del comité del Congreso Norge Botello no se cumplieron o no se sabe dónde fueron a parar. Quedaron como el segundo premio, nadie sabe dónde cayó. Sí, debidamente engavetadas. Entonces, eso no puede ser. Y se lo está diciendo una generación que ya va de paso. Pero ya nosotros no podemos meternos en política. Ya nosotros estamos muy viejos para estar en política. Ahora. No. Entonces, lo está diciendo una generación que va de paso. Señores, denle hagan una heredad para nuestros hijos y para nuestros nietos, de una democracia más robusta, porque con el tipo de análisis que nosotros acostumbramos a hacer, la economía da para sustentar una democracia política allá en el país. Pero nosotros tenemos 25 años creciendo por encima del 6%, sí, y acuérdate que las condiciones materiales de existencia son las que promueven las condiciones espirituales. Eso dijo el presidente, eso dijo Marx. Y lo dijo Mao y lo han dicho todo, y es la ciencia. Eso es ciencia. Tú eres, yo no soy el que vivía en el Capotillo, yo no soy el que vivía en San Carlos, yo no soy el que vivía en Capotillo, yo no soy el que vivía en La Julia. Y no voy a hacer mañana si sigo avanzando. Porque mis condiciones espirituales cambian en la medida en que cambian mis condiciones materiales, Pedro. Así es. Entonces la sociedad es igual. Tú tienes que darle... No me descartes por edad, por capacidad de dirigir. No, antes por el contrario, yo dije en política. Nosotros somos tecnócratas, Pedro. O sea, antes por el contrario, yo quisiera que rápidamente tú tuvieras. Porque si tú estás, cambian mis condiciones materiales de existencia. Tú estás en condiciones de servir al Estado. ¿Cómo están los políticos de primera línea? Los de verdad, los que tienen condiciones, los que preservan salud. Deja eso por allá. Si no, pregúntele al doctor Vidó Medina.
José Joaquín Vidó Medina, uno de los dominicanos más distinguidos en la política. Todavía está en el comité político. Sí, pero él tiró la toalla ya. No ha tirado, no, este es el comité político, él levanta la mano y habla. Entonces, le digo esto, y no quisiera extenderme en esto, sino decirle el mundo de hoy, cómo los políticos pueden entender que ya no somos insulares, que no somos una isla, que somos una nación con mucha importancia hemisférica y que el hemisferio y el mundo impactan decididamente en la economía dominicana. Por ejemplo, el presidente Trump acaba de decir que en 48 horas le va a responder a Siria por haber lanzado un químico que mató a más de 40 personas, incluyendo a niños. Casi es. Sí, así, Y ya Francia dijo que si se comprueba que Siria tiene una respuesta contundente. Y Rusia dice que sería gravísimo si hay una respuesta militar. Sí, hay una respuesta. ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Y quiénes están ahí? Comienza por Israel, que acabó con la franja de Gaza. Ahora no se sabe cuántos muertos hay por ahí, Pedro. Comienza por Irán, que parece que uno de los ayatolás de esos ya se regó y le llegó algo y se va a armar un lío. Comienza por una zona que todavía no, sigue siendo conflictiva y detonante. Donde nació la civilización humana. La Mesopotamia, ¿cómo se llama? Irak, Afganistán y toda esa zona que está por ahí, en candela. Y Putin, que parece que quiere que la Tercera Guerra Mundial que lo conozca como Stalin. Yo creo que su deseo es que él sea el Stalin de estos tiempos. Pero ven acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué no es Lenin? No tiene A lo mí que me tiene. gusta Putin. Sí, entonces eso se refleja en el comercio. ¿Qué está pasando? ¿Qué dijeron en la bolsa de valores de Wall Street de Nueva York y de las principales bolsas de valores del mundo? Vamos a esperar 48 horas a ver qué pasa. ¿Qué pasa con los mercados financieros internacionales, los bonos nuestros? Eso de que nosotros tenemos el 83% a plazo fijo, ¿cómo es? A tasa fija. Tasa fija. No nos llevemos de eso. No. La deuda se encarece como quiere, por Exactamente. cualquier Sí, lado. sí, No sí. no llevamos de eso. Preparémonos para ver el mundo y preparémonos para una democracia. Exactamente. Yo le dije a ustedes, amigos, y a los colegas que están aquí, le dije, si esto falla, si nosotros nos mandan la receta de Lula, si nos mandan la receta de Correa ya encontraron de Maduro. Ya de que encontraron un indicio de Correa, que está fuera del poder. No, sí. Está fuera del poder. Si nos mandan la receta, te estoy hablando de todos los regímenes progresistas de América. Mira, La de Argentina. de Maduro, de Argentina, de Venezuela, de Argentina, de Brasil. de Bolivia. de Bolivia. Bolivia todavía lo tienen. ¿Tú sabes por qué a Bolivia Está en Salmuera. Porque a Bolivia hay que matar como 3 millones Sí, de indígenas. Sí. Porque a ese caballerito lo trajeron de allá, Sí. del monte de indígenas. Sí. Y a esa gente llegan. ¿Tú lo has visto como que llegan a Lima Sí. y allá en esa montaña? Bueno, a ese lo van a dejar de último. Pero una receta aquí, por eso que Danilo está jugando, tiene que estar con un equilibrio que yo no sé ni cómo se puede aguantar. Pero por eso tu llamado es importante al PLD. Aquí vamos a morir nosotros tres, que muchos años después, gracias a Dios. Sí, pero de unos años. No, muchos años después. Nuestros hijos se van a poner viejos y aquí no se va a volver a ver a un gobierno progresista. Los gobiernos van a ser de ese amigo tuyo que tú dijiste, que yo qué, que ya ni que sé yo cuánto, los gobiernos van a ser que yo qué Santiago, los gobiernos van a ser que yo qué Manicera, que yo qué yo cuánto, Sí. y por ahí nos vamos, Pedro. No vamos a ver redistribución del ingreso jamás en la vida. Nos vamos a morir y los hijos de nosotros se van a poner viejos. cae en manos de Los esos nietos sectores. que van a comenzar la revolución de que si yo qué cosa. Para que lo sepa. ¿Oíste? Por eso que yo le digo a esta gente que no han bebido, estos dirigentes nuevos y viejos, creen que la revolución es la de ellos. La revolución es la de nosotros. Yo quiero tener una revolución para mi familia y estoy promoviendo una revolución en mi familia, una revolución de mejoría de calidad de vida, pero para eso hay que, los dos hijos tienen que ser, tus hijos son profesionales, Gracias que a tiren Dios. para adelante. Exactamente. Y que se vayan al mercado laboral, mercado profesional. trabaje Y yo hasta que tenga, hasta que me queden fuerza en las rodillas para seguir de pie, trabajar duro. Así que se echa para adelante, Pedro. Pero esta gente, cada quien con un vino y una whisky y una vaina. Eso se acabó, Pedro. El buen vino, tú tienes que aprender a bebértelo con el sudor de tu frente. Te lo estoy diciendo. ¿Tú sabes por qué tú te puedes beber un buen vino? Porque tú te levantas a las 5 de la mañana para estar aquí. Por eso tú recorres todos los días
150 kilómetros para estar aquí, ida y vuelta. eso. Entonces, por eso tú te puedes beber un buen vino. Claro. Esa vaina, coño, tienen que dejar eso. Sí, ellos, esto es- Vámonos a un cambio que voy a tirar una Sí, vaina. sí. Porque me dejen esa vaina. A ver si viene. Gracias, muchas gracias por permanecer en sintonía con su programa Diario de 4 y de esperar las noticias internacionales. Francia en pie de huelga por la reforma ferroviaria. El escándalo de Facebook llega al Capitolio. Y por último, centenares de rebeldes y civiles abandonan la ciudad siria de Duma. Ahora, estos son los detalles. Cuarta jornada de huelga de los ferroviarios franceses con otro día caótico, sobre todo en las grandes ciudades. 400 kilómetros de atascos en la región de París son una muestra del efecto que una movilización, secundada por 3 de cada 4 maquinistas, que han dejado en el andén a 4 de cada 5 trenes de alta velocidad. Protestas por el plan de reforma de la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles franceses. El gobierno no dará su brazo a torcer. Algunos sindicatos son partidarios de la negociación. La protesta ha coincidido con el inicio del examen de la propuesta del gobierno francés en la Asamblea Nacional. Las primeras jornadas de huelga, entre las anunciadas para los próximos 3 meses, han provocado 100 millones de euros de pérdidas. De la comodidad de su despacho en Menlo Park, en Silicon Valley, a las preguntas incómodas en el Capitolio en Washington. ¿Cómo fue posible que los datos de 87 millones de los usuarios de Facebook, la red social fundada por Mark Zuckerberg, acabaran en manos de Cambridge Analytica, la consultora privada con sede en Londres, sospechosa de manipulación política? Un escándalo de proporciones mayúsculas porque los datos podrían estar almacenados en Rusia. Facebook asegura que todo empezó hace 5 años cuando un investigador creó una aplicación de test psicológicos a través de la red social. Se calcula que 300,000 usuarios descargaron la aplicación que requería el acceso a la información de los perfiles. En esa época, el acceso a los datos de un usuario permitía el acceso a los perfiles de sus amigos. Los datos terminaron en Cambridge Analytica, empresa contratada por el equipo de campaña de Donald Trump. Protección de datos insuficiente, intervención tardía e ineficaz y parámetros de confidencialidad poco claros son las acusaciones que pesan sobre Facebook. Prosigue la evacuación de rebeldes y civiles de la ciudad siria de Duma. Decenas de autobuses abandonaron los suburbios de Damasco en aplicación del último acuerdo alcanzado entre los combatientes islamistas y Rusia. Los autocares salieron por el paso del campo de refugiados palestinos de Al-Walfidin con destino a Jarablus, en el norte del país. Idlib es otro de los principales puntos de convergencia de los insurgentes que huyen de Guta Oriental. La evacuación del último bastión rebelde de Guta supone en la práctica una rendición del ejército del Islam. Tras semanas de ofensiva por parte del régimen de Bashar al-Assad, la ofensiva se ha cobrado la vida de al menos 1.700 personas y han dejado miles de heridos. La violencia ha llevado además a 130,000 personas a abandonar Guta Oriental, según un reciente informe de la ONU. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a unos comerciales y luego continuamos con más de Diario de 4.